MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Y yo le aprecio al expresidente Felipe Calderón que nos tome esta llamada. Expresidente, buenos días, ¿cómo está? Bien, Luis, buenos días. Muy preocupado por la situación de México. Uh-huh. Muy preocupado por la falta de medidas precautorias que está tomando el gobierno mexicano, porque yo preveo que primero hay un subregistro de datos con coronavirus. Es evidente ya que los hospitales públicos no están haciendo todas las muestras posibles, que la reglamentación que ha tomado la Secretaría de Salud, incluso y que regula a privados, es de solo tomar muestras a quien haya tenido contacto con el extranjero, con países que tengan coronavirus, con personas que ya hayan sido confirmadas y que además el sospechoso tenga síntomas delicados, lo cual te lleva automáticamente a excluir todos los casos de contagio regional, de contagios de tercera o cuarta generación, con lo cual estamos ante un problema de subregistro. Están subcalculados los datos reales de coronavirus y en cuestiones de semanas quizá tendremos, Dios no lo quiera, pero una saturación del sistema de salud pública y privada que nos lleve a exacerbar los efectos nocivos ya previsibles de coronavirus. Me parece ya muy poco serio lo que dice el presidente de la República. Desgraciadamente su voz en este tema es cada vez más irrelevante y creo que habrá que dar paso a la organización de la sociedad civil que ha rebasado y está rebasando por completo al gobierno, como ha ocurrido ya varias veces en esta administración, y tomar medidas precautorias con nuestra propia cuenta. El sistema de salud ya está rebasado, expresidente. No me lo imagino en esta crisis que podría terminar por desbordarse. A usted le tocó una crisis similar, pero pues nada que ver, no fue una pandemia como la que estamos viviendo hoy día, muchísimo más agudo lo que hoy se vive, y las medidas pues fueron muy criticadas en su momento. El presidente pues ha criticado en muchas ocasiones el haber convocado a que se cerraran los comercios, a que no hubiera clases, que eso solo generaba pánico, y bueno, pues insiste en que todo eso era una cortina para la corrupción. ¿Qué hacer ante un escenario como el que estamos viviendo? Que le repito, usted le tocó H1N1, pero hoy estamos pues en algo que parece más grave en cuanto a contagio, pues no necesariamente en cuanto a letalidad, aunque pues ya lo veremos más adelante. ¿Qué hacer? Bueno, primero hay que poner las cosas en su justa dimensión, uh-huh. Luis. Sí fue una pandemia. Fue una pandemia a grado 6, decretada así por la Organización Mundial de la Salud. Okay. Sí fue una pandemia. 2, sí fue el caso de un virus mortal, uh-huh. con una tasa de letalidad probablemente igual a la del coronavirus, alrededor un poco más del 2 y 3%. Más, ¿no? Era más fuerte el H1N1. Probablemente. Luego uh-huh. ya se dejaron de muestrear los casos y ya no pudimos ir con precisión, pero la tasa de letalidad debe haber andado más arriba del de coronavirus o igual, por lo menos. Okay. Lo cual habla. Tercero, fue un virus nuevo, totalmente uh-huh. desconocido en el mundo, exactamente igual que el coronavirus. Cuarto, México no fue un país al que llegó el virus de lejos. Uh-huh. México fue el origen, el epicentro. La Ciudad de México fue, haz de cuenta, el Wuhan de esta época. Así es. Y este es el tamaño de la crisis que tuvimos que enfrentar. Hay una diferencia que sí es relevante y que es que a los días de que sí decretamos un estado de alerta en el país con medidas drásticas, y que hay que decirlo, Luis, que funcionaron, uh-huh. Pudimos encontrar una medicina que estaba en vía experimental, que fue el Tamiflu, y que eso finalmente nos ayudó a definitivamente cortar la pandemia en medio de un gran reconocimiento uh-huh. de la Organización Mundial de la Salud, como no la ha dado a ningún otro país en estas circunstancias. Bueno, hecha la aclaración de la gravedad uh-huh. de la pandemia de influenza A H1N1, me parece que lo que ahora me preocupa, además de todas las preocupaciones que hemos tenido en estos días, es que el gobierno está perdiendo seriedad y en consecuencia está perdiendo toda credibilidad, lo cual va a exacerbar el descontrol social y probablemente nos lleve a situaciones de pánico,
cuando la gente empiece a tener que llevar a sus seres queridos a los hospitales estén saturados, no haya posibilidades de cama o no haya posibilidades sobre todo de intubamiento, porque eso es lo más grave. No es solo la letalidad del virus, es decir, de un 2% que no es irrelevante. Estamos hablando de que de cada 50 personas que se contagien morirán 2, morirá una, y que además la probabilidad de contagio será quizá 1 de cada 2 personas en nuestra sociedad. Es además el hecho, eso es en el supuesto de que todo el mundo tuviera acceso a cama y a intubamiento o a respirador artificial en un hospital. Eso no es posible, no se han adquirido, se abandonaron muchos equipamientos hospitalarios cuyo programa nosotros dejamos en curso, se abandonaron muchos hospitales en el curso de la administración pasada, y ya no digamos de esta, donde ha sido un fracaso constante el sistema de salud. De tal manera que yo creo que el gobierno debe rectificar, pero definitivamente, como dice el presidente López Obrador, y tiene toda la razón, sí, no somos iguales. No somos iguales. Nosotros sí respondimos con prontitud, con agilidad, con la seriedad que el caso amerita. Nosotros pudimos sostener el liderazgo frente a la sociedad, la credibilidad de la gente, porque hablamos siempre con la verdad, analizamos todos los casos sospechosos, hicimos cientos de miles de muestras, yo creo, en esa época. Aquí apenas han hecho unos 1,000 muestras, lo cual es inconcebible, Luis. Ya hay personas fallecidas y siguen con esta política de, pues, subregistrar los datos de coronavirus, que es una manera de engañar a la gente, y la gente se va a percatar tarde o temprano de ese engaño. El gobierno va a perder un liderazgo que se necesita en momentos de crisis, y eso nos exacerbará, desgraciadamente, espero que no ocurra, espero equivocarme, la situación. Esto en materia de salud, expresidente, pero déjeme preguntarle, en materia económica, es un escenario de alguna manera inédito. Vemos las caídas de los mercados, vemos las caídas del PIB. Veíamos hace un momento un informe que empieza a circular de distintos calificadoras y análisis de riesgo en Alemania. Es un boletín, una nota publicada por EFE, por la agencia EFE, en donde pues el piso, por ejemplo, de Alemania, lo más optimista, mejor dicho, es menos 1.5. Lo peor que le puede pasar a Alemania es caer menos 9 en una de esas. Bank of America dice Estados Unidos ya entra en recesión, y bueno, pues aquí el SAT dice que ni siquiera habrá prórroga para presentar la declaración anual. ¿Cómo fue el manejo de la economía en aquel entonces y qué tendría que moverse en una situación, esta sí, pues inédita a nivel mundial, en un entorno tan complejo? Desde enero de 2009, que preveíamos ya un año muy recesivo, porque bueno, en enero, recordemos que junto a la pandemia del H1N1, ese mismo año fue la gran recesión en Estados Unidos, que fue la crisis financiera más grave en casi un siglo, desde la gran recesión del 29. Y es un elefante que se cayó, la economía más grande del mundo, y cayó encima de México, cayó encima de nosotros. Entonces lo que hicimos fue tener un programa emergente que anuncié yo desde enero, recuerdo, que incluía para diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, para la gente más baja, incluimos una baja muy importante en el precio del gas doméstico. Hicimos una serie de prórrogas fiscales. Por supuesto que cambiamos los plazos de pago de impuestos en determinadas circunstancias. Hicimos deferimientos. Ayudamos a las empresas a renegociar sus deudas, particularmente las deudas que tenían en dólares. Hicimos un programa expansivo, contracíclico. Digamos que yo soy alguien que cree firmemente en el equilibrio de las finanzas públicas, pero ese año sí recurrimos al déficit público, incrementamos el gasto público casi en 3 puntos del PIB, precisamente para evitar el colapso, el infarto de la economía nacional, cosa que logramos porque estas medidas contracíclicas permitieron que repuntara rápidamente la economía en 9 meses, al 9º mes, al 10º, en octubre ya estaba repuntando la economía. Hicimos además medidas drásticas para marcarle a los mercados mundiales el nivel de responsabilidad del gobierno mexicano, ajustes fiscales, cuidado de presupuesto, por ejemplo, ya que habíamos salido de la crisis y para evitar que se nos colapsara la deuda pública con un problema de credibilidad,
hicimos ajustes, yo propuse el cierre de 3 secretarías y aunque no las aprobó el Congreso, una señal importante, además de, por ejemplo, la extinción de la empresa Luz y Fuerza, que registraba un déficit pues prácticamente de $5,000 millones al año. En fin, y aparte en ese marco de crisis, Luis, aprovechamos la coyuntura y el costo político que ya estábamos pagando para hacer ajustes muy importantes a la competitividad del país. Por ejemplo, los aranceles los bajamos a cero en varias industrias, incluyendo la automotriz, lo cual convirtió a México en uno de los países más competitivos de manufacturas en el mundo. 60% de las manufacturas de toda América Latina y el Caribe comenzaron a ser producidas en México. Nos convertimos, pasamos de ser el 9º exportador de automóviles cuando yo entré al gobierno a ser el 4º a la salida de mi presidencia por este cambio estructural en la competitividad del sector automotriz. Le invertimos mucho a escuelas técnicas, a bachilleratos tecnológicos, a universidades tecnológicas públicas, gratuitas, en fin. Yo creo que en materia de salud le invertimos muy fuerte en infraestructura, no solo en eso, en carreteras, por ejemplo, modificamos todo el esquema de que todo se hace con el presupuesto para permitir una fuerte participación del sector privado. Hicimos el fondo de infraestructura con la venta, la licitación de concesiones de carreteras actualmente en operación con casetas de pago como la Tlacomulco-Guadalajara. Pudimos obtener más de $4,000 millones, con lo cual hicimos el fondo de infraestructura que nos permitió hacer una gran obra carretera, entre ellas, por ejemplo, la Mazatlán-Durango o la México-Tuxpan, ambas que no alcancé yo a inaugurar completamente, pero que son las mayores obras carreteras que se han hecho en décadas. En fin, la verdad es que fue una coyuntura muy adversa, pero que respondimos fuertemente a ella y salieron bien las cosas. Estoy escribiendo algo sobre eso, que será publicado muy próximamente, yo creo, si la coyuntura del coronavirus lo permite. Estaremos atentos al tema. Felipe Calderón, expresidente de México, gracias por la comunicación en esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Luis. Un llamado a la gente a que este lavado de manos tiene que ser insistente, este distanciamiento personal tiene que ser insistente. Acudan al médico, preparen, que veamos todos qué puede pasar si un familiar nuestro tiene coronavirus y llega a registrar un cuadro respiratorio severo. Tengamos listo pues la clínica que nos toca del Seguro Social o el seguro de gastos médicos, hay que tenerlo a la mano, hay que tener el contacto del médico general, etcétera. Preparémonos con calma. Yo creo que vamos a salir adelante con o sin el gobierno que tenemos ahora. Gracias, expresidente Felipe Calderón. Muy buenos días. Buenos días.